nuestra primera entrevista de Buenos Días Santo Domingo. Tenemos ya en nuestro estudio al abogado de la joven Cielo García, el doctor Robert Cabral, quien nos analizará este penoso suceso, señores. Es muy lamentable esto que hemos tenido noticias y los testimonios de las familias, que el mediodía del miércoles sucedió esta tremenda agresión. La semana pasada, esta adolescente, que ella se llama Fausta Antonia, pero le dicen Cielo García, de 14 años, señores. Se dice que ella salió un momento sin tener el permiso de su mamá en Pedro Brán, a un río, y allí fue atacada por un señor haitiano quien le produjo más de 20 machetazos. Eso fue una barbaridad, la dejó como muerta. Bueno, vamos a presentar al licenciado Robert Cabral, al doctor Robert Cabral, que es quien nos va a dar los detalles. Doctor, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la gentileza de la invitación. Agradezco y me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Doctor, descríbame usted como un profesional del derecho y que también tiene conocimiento de psicología. ¿Cómo usted ve esta situación? Es un hecho grave. Horrendo, como lo describió el Listín Diario en su momento. Horrendo. 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 Es un hecho que ha consternado la conciencia nacional, que ha generado una indignación colectiva a nivel nacional e internacional, y que ha postrado a una familia dominicana y que ha trastornado y ha cambiado la vida de una niña dominicana de 14 años, hoy víctima irreversible de un hecho, de un ataque de odio y de resentimiento racial, de lo cual no cabe duda. ¿Usted cree que también pesa en vamos a decir, en este expediente lo racial? No es lo que pesa, es lo que se retiene de la propia naturaleza de los hechos. Lo que ocurre es que cuando pretendemos distorsionar, cuando queremos manipular y cuando queremos diluir la naturaleza esencial del hecho, se generan diversas perspectivas, pero hay una objetividad del hecho. Como decía, lo voy a describir con la palabra del padre de Cielo García. Él le decía a unos medios recientemente, porque se podría alegar y se podría decir y justificar que el haitiano estaba enamorado de ella o que tenía una pasión, porque él le fue donde el padre y le había dicho, ella tiene que ser mía, ella tiene que ser mía. Y se lo dijo armado de un machete. Y el padre también entonces lo amenazó. Es correcto. Y el padre, que es un sargento del ejército dominicano, trató de persuadirlo para evitar una confrontación y violencia que al final le iba a perjudicar a él, como se verifica por casos y experiencias anteriores. Entonces, trató de disuadirlo y el padre dice, pero si le da una bofetada, si le da un machetazo, si le da un golpe, pero son 24 machetazos. Se ensañó. Todos que evidencian ensañamiento, una hazaña descontrolada, primitiva, una furia que va más allá de una actuación meramente pasional. Evidente, es un ataque de odio. ¿Y la salud mental de ese individuo? ¿Cómo anda, Dios mío? Es que nosotros, ¿qué ha dicho? Es que no existe. Porque está prófugo todavía. Es que no existe una descripción del individuo. La única descripción que existe es que viene de Haití con una cantidad de haitianos ilegales y se establece en un asentamiento en territorio dominicano en Pedro Brán. O sea, evidentemente ahí parte de esa situación es culpa de la irresponsabilidad del gobierno dominicano con el tema de la migración. Existe la evidencia y está documentado por testimonios e informaciones de que tenían prácticas antisociales en la comunidad y habían generado temor en la comunidad, porque no solamente este individuo, Jeffrey, sino también todos los haitianos con lo que estaba asociado en este asentamiento, estaban y están todos armados, pero entonces, infundiendo doctor, temor en la comunidad.
Entonces, doctor, más allá del caso de Cielo García, vamos a extrapolar, ¿verdad? ¿Qué posibilidad tiene el gobierno dominicano de atrapar a este nacional haitiano que ya no debe estar seguramente aquí, ni siquiera tiene documentos Sí, no tiene- y muchos otros que pudieran cometer fechorías si no se registran? Es que lo primero que hay que establecer, porque se ha pretendido maquillar, diluir, confundir y desorientar a la opinión pública nacional e internacional, es cuál es la naturaleza del hecho. Es un crimen de odio y un ataque racial de un ilegal haitiano contra una menor dominicana. Eso tenemos que tenerlo definido para entonces entender cuál es el escenario social, el escenario legal en el cual se genera este ataque. Una comunidad dominicana marginada, pobre, un padre que cría 6 hijos, es sargento del ejército dominicano, y un asentamiento de ilegales haitianos que se establece en Pedro Brán, al margen de todo tipo de control social del Estado dominicano. Entonces, se retiene una falta a cargo y una responsabilidad a cargo del Estado dominicano por la permisividad, por permitir el ingreso al país de ilegales y que sobre todo generen este tipo de conducta de violencia que está afectando a importantes comunidades en el país, porque este no es el único caso. Doctor, una pregunta, ¿y no cabe demanda al Estado por eso? Es que se está trabajando en ese proceso, en un proceso legal, no solamente con relación al agresor, sino además de la corresponsabilidad que tiene el Estado Nacional de permitir la actuación de un ilegal haitiano en territorio nacional cuando existen leyes, la Constitución de la República, leyes nacionales que obligan al Estado a ejercer el debido control sobre la inmigración ilegal. Pero este no es el único caso, porque probablemente el caso Cielo es el caso más emblemático, es un caso que ejemplifica cuál es el drama nacional que se vive en este momento con la inmigración haitiana. Es una emergente crisis de violencia, de política criminal, de víctimas dominicanas provocados por ataques haitianos. Es que este no es el único caso. Hay un caso reciente en San José de Ocoa de un agricultor que en La Horma fue asesinado por 3 haitianos, uno de los cuales está preso. El caso de Montebonito, Padre de las Casas, donde una señora, esposa de un agricultor, fue violada por un haitiano delante de su niña de 5 años, a la cual luego de violarla le cortó los dedos con un machete y está preso en la cárcel de Asua. Es muy peligroso la migración desorganizada porque es que son personas que se vienen a hacinar en Son lugares salvajes, sin trabajo, sin adecuarse a las condiciones de la población que los recibe, y por eso es que Con yo culturas veo totalmente diferentes. Esto es muy peligroso. Lo que ocurre es que hay un problema de carácter nacional que el gobierno tiene que afrontar con la debida claridad y con la debida certeza y la determinación que otorga la ley, y además con la capacidad institucional que tiene el Estado, que maneja el control de la fuerza legítima del Estado, porque la población no puede tomar la ley Pero en es que sus el gobierno manos. no está haciendo nada de esto. Entonces, el gobierno tiene que entender la naturaleza de estos hechos que vienen sucediendo todos los días, porque en Dajabón ayer ocurrió otro hecho, en Boca Chica ocurre otro hecho, también se verifica la violencia de haitianos con haitianos, sí, haitianos contra haitianas, mujeres haitianas asesinadas por sus nacionales. Sí, muchas y veces. sobre todo, en el caso dominicano, la población más vulnerable y más afectada por la violencia haitiana son las mujeres. Son mujeres, sí, envejecientes, sí, agricultores indefensos y familias comerciantes, pequeños comerciantes, en zonas pobres y marginales del país, donde se están estableciendo los asentamientos haitianos que progresivamente se están desarrollando en todo el país. Entonces, el gobierno tiene que poner este problema sobre la mesa, porque dependiendo de cómo el gobierno enfoque el problema,
en esa medida tendrá respuestas. Claro, es un problema del gobierno. Así es. Si Entonces, no, es hay que afrontar el imposible problema enfrentarlo. para que no haya otra Cielo García más, para que no se siga sucediendo otra Cielo García que hoy es una niña afectada para toda su vida. Para toda su vida. Y por eso hemos requerido, porque debo de informarle a ustedes, que aquí se ha producido una conspiración del silencio, del ocultamiento. ¿Por qué? Probablemente porque el gobierno quiere evitar el ruido de un conflicto con Haití o de un conflicto en las relaciones bilaterales con Haití. Que hemos tenido últimamente tantos problemas. Pero el pueblo dominicano no puede evadir un problema contra un nacional Claro, evadir su de esta responsabilidad. magnitud supeditarlo a una política de Estado Cuando debía ser todo lo contrario. cuando debía ser todo lo Utilizar contrario. este Claro. tema para porque el país ha estado arrinconado en los organismos Es internacionales. correcto, pero además es importante una cosa por lo que usted dice, es muy importante. Hasta ahora lo que ha prevalecido en la agenda internacional, en la Unión Europea, en la OEA, en las Naciones Unidas y en los organismos multilaterales, es la denuncia haitiana. Claro. Ahora, ante el descontrol, la desproporción, el incremento exponencial de la migración haitiana, que ahora en este momento es masiva y ya fuera de control, comienzan entonces a presentarse las evidencias de las consecuencias de esa migración descontrolada, ilegal, en contra de dominicanos, creando una situación de victimización que la vamos a exponer a los organismos Yo internacionales. creo que aquí es muy importante que el gobierno dominicano no tiene un plan definido para la migración haitiana, cómo controlarla, y se limita a enfrentar las denuncias que vienen del otro lado. Y Te hago una pequeña corrección. Sí hay un plan definido, lo que pasa es que no se ejecuta. ¿tú crees Porque que hay hasta, plan? hay hasta una sentencia 168-13 y luego otra... Y un decreto que suspende la Exacto. repatriación y deportación de haitianos. Que era un decreto transitorio que se ha convertido en una política permanente. Exactamente. Entonces quiere decir que no se está ocupando, el gobierno no se está ocupando. No, todo de lo esto. contrario, Che. Pero, Claro. ¿qué ocurrió ayer? Porque hay que establecer con claridad y responsabilidad un escenario. El director de la Agencia Dominicana de Inteligencia, una persona con una vasta experiencia, tanto militar como sociológica y política, el contraalmirante Pared Pérez, retirado, que es el director de la agencia de gobierno que informa al presidente sobre la seguridad del Estado. Okay. En una entrevista reciente decía que en República Dominicana había 1 millón de haitianos y que estaban todos controlados. Si partimos de esa política y de esa percepción que tiene el jefe de la Agencia de Seguridad e Inteligencia del Estado, que le informa al presidente sobre temas sensitivos que el presidente de la República necesita manejar en su agenda diaria, entonces podemos asumir que definitivamente hay una crisis de información en el Estado Dominicano respecto del problema. Porque ¿quién puede asumir hoy día que la política, que la migración haitiana está controlada? Bueno. No, claro. Pero ¿quién puede asumir Es que eso es que en una cosa- República eso es una Dominicana barbaridad. Es un negocio de la frontera. solo hay 1 millón de haitianos cuando ayer, En la capital. solamente ayer, después de la rueda de prensa que hicimos con el caso Cielo García, se verifica en Dajabón, se descubre con la intervención del fiscal y el director de CESFRON, Sí. que es la Policía Militar Fronteriza, un santuario donde detienen a 41 niños en un refugio Sí, vi eso. qué organizado terrible. por una presunta pastora evangélica, que es parte de un plan deliberado, organizado, de trasiego de niños haitianos a República Dominicana para crear una crisis humanitaria, y la UNICEF, que está aquí en la Junta Central Electoral, lo que plantea conjuntamente con la Organización Internacional de Migraciones y paradójicamente con el Instituto Dominicano de Migraciones, pagado por el pueblo dominicano, lo que plantean es que esos niños que llegan de Haití tienen que ser
protegidos por el Estado dominicano y reconocidos como dominicanos. ¿Y qué se entrevistó a esta pastora evangélica y para saber cuál era su intención, aunque no fuera cierta? Pero ¿qué se ha hecho de investigación respecto a Es que ese los caso? hechos son evidentes, la intención era trata y tráfico de personas, que es una ley que impulsó los Estados Unidos en República Dominicana Sí. para este tipo de delitos que no se aplica en el caso de los haitianos. Y evidentemente es una red que funciona desde Haití para trasegar cientos de niños haitianos, establecerlos en República Dominicana para convertirlos en ciudadanos. Lo mismo que ocurre con la crisis hospitalaria que se denuncia en el día de ayer. Claro. De los 14 niños que mueren en la maternidad. Ahora bien, se ha dicho que el Estado dominicano y el pueblo dominicano, porque es el pueblo dominicano, está gastando 5.000 millones anuales en parturientas y servicios hospitalarios para las haitianas. Y se dice que no hay camas, que hay 5 mujeres, pero es que el problema también Pero vienen es sin ese. historial, es que vienen sin historial médico y vienen afectadas con una serie de patologías y de epidemias, entonces vienen solamente a parir a nuestros hospitales y ahí se retiene entonces la estadística de mortandad que hay en estos hospitales y además el agotamiento del presupuesto hospitalario que debe servir primero al pueblo dominicano, que es que lo paga y que es que lo genera. Sí, ¿hay algún dato sobre la cantidad de niños que mueren, que son de origen haitiano, que mueren al nacer aquí? O sea, eso que usted dice, que de esos niños que están muriendo, una buena parte es haitiana, ¿hay algún dato? La mayor parte son haitianos que vienen a parir, que los traen directamente, masivamente en autobuses. O sea que el gobierno se está echando también un problema serio. Pero en los hospitales se verifica. Eso necesariamente tiene que ser un negocio. Pero no solamente se trata de parturientas, están trayendo dementes, personas seniles, personas con trastornos y discapacidad, y lo están arrojando en los hospitales, y la embajada haitiana no asume ninguna responsabilidad. Pero esto lo están haciendo instituciones humanitarias. ¿Quiénes están haciendo esto? Son directamente de Haití que están llegando y son, evidentemente, participa el gobierno haitiano y participan organizaciones y grupos organizados que manejan recursos de la pobreza internacional en Haití. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo he puesto en mi cabeza que hay un negocio en el que están metidos los militares. ¿Qué es lo que está? No se trata de solamente de militares o de la porosidad y la corrupción fronteriza. Pero para que pase. Sino de organizaciones haitianas que están muy bien dotadas económicamente por la comunidad internacional. Pero para que pase por la frontera dominicana. Es que están usando a República Dominicana como depósito de la pobreza haitiana para evadir la responsabilidad que tiene la comunidad internacional. Sí, pero para que pase esa camioneta por ahí llena de haitianas embarazadas. Eso es un factor. Que todo el mundo sabe para dónde que van. Indudablemente. Hay que pagar un peaje. Indudablemente. Pero más allá de la comunidad internacional que pueda estar financiando, vamos a decir, ONGs, tiene que haber ONGs específicas que tengan esto como plan. ¿Ustedes creen que está mandado totalmente por esa comunidad internacional? Pero, y los centros de niños en República Dominicana y los centros de acogida de República Dominicana de población infantil, ¿cuál es la mayor población que hay hoy día? Sí. Han desplazado a los niños dominicanos y son la mayoría haitianos. Ahora, yo les puedo decir una cosa. Hay dos cuestiones, perdón. Los asentamientos haitianos en todo el territorio dominicano, que ya es una avalancha que no puede ser obviada por la seguridad y el Estado dominicano, a menos que las agencias de seguridad no estén informando al señor presidente de la República. Entonces, ya eso nos lleva a otro escenario de ocultamiento de información oficial sensitiva sobre la seguridad nacional. Sí, señores, pero es que no es cuestión de informar al presidente de la República. Tiene que haber
leyes que funcionen como estructuras. O sea, decimos, bueno, que la comunidad internacional está favoreciendo a ONGs que traigan envejecientes, niños parturientas. Está ocurriendo. Ok, pero entonces vamos a decir lo contrario, que vamos a hacer nosotros ONGs para que nuestros niños envejecientes y mujeres dominicanas vayan a parir, qué sé yo, a Estados Unidos, que es lo más lógico, pero ¿nos lo van a permitir? No nos lo van a permitir. Absolutamente entonces, no. ¿cómo va a ser que el gobierno las no prácticas tome? migratorias y la conducta y las actividades que desarrolla la migración ilegal haitiana en República Dominicana es única? Porque es imposible que los dominicanos podamos ir a Estados Unidos a ocupar territorio en California, a ocupar territorio público en la ciudad de Nueva York, a llenar los hospitales de parturientas dominicanas, como ocurre en República Dominicana, a llenar las camas de hospitales norteamericanos de pacientes dominicanos, a dejar personas enfermas mentales y discapacitadas en la puerta de los hospitales, o a crear asentamientos humanos en territorio norteamericano. Eso es inédito, eso es imposible, eso es inaceptable. ¿Qué obligación tiene un hospital dominicano de atender a una persona extranjera que vaya enferma en ese momento? El principio humanitario, pero no se trata de una persona. Sí. Esto se trata de una incursión masiva. Es que están usando a las parturientas y a los niños haitianos como escudos de penetración y de invasión en la República Dominicana. Y no hay duda, no hay duda. Esto se verifica y la gente que antes estaba confundida, atemorizada, el dominicano que se sentía confundido porque nos acusaban de racistas, de nazistas, de practicar el apartheid. Hoy están reaccionando porque ven en las calles, ven en las plazas, en los campos, no solamente ya la presencia masiva de haitianos, sino también esta escalada de agresión y de violencia inusitada de haitianos contra dominicanos. Nosotros tenemos un observatorio de más de 30 casos y cada día se recibe información de todos los puntos del territorio nacional sobre este problema, que las agencias de inteligencia dominicanas lo saben, lo conocen, lo están manejando, pero no tienen respuesta a este problema de violencia haitiana contra ciudadanos dominicanos vulnerables. ¿Qué han dicho, volviendo al caso de Cielo García, qué han dicho, por ejemplo, los nacionales haitianos del barrio de donde era este tal Jeffrey que cometió este sacrilegio, este hecho de violencia? No, porque los haitianos lo han protegido. Y la información que tenemos es que lo sacaron para Haití, organizaciones haitianas. O sea, que ellos no se han condolido de la niña y no han tenido una actitud... No, es que hay un filtro, lo que hacen es filtrar información para evitar que sea capturado, pero que tampoco nadie lo ha buscado. Porque respecto de la actuación policial o de la política criminal o de la justicia penal, no ha ocurrido absolutamente nada. O sea que no se ha buscado. Entonces la gente verifica un doble estándar que se practica en la política oficial. En el caso de Cielo García, y el problema de sus necesidades médicas y sus necesidades personales como víctima, difiere totalmente del caso del haitiano que fue linchado por sus connacionales en Santiago, que inmediatamente se permitió la venida acá al país de un contingente haitiano para investigar. Los organismos internacionales intervinieron. Sí. Hubo una reacción del gobierno haitiano para inmediatamente iniciar un procesamiento sobre ese caso. En el caso de un atleta haitiano, Luis Pié, que es acogido de manera solidaria y de manera entusiasta por el pueblo dominicano, gana una medalla en el extranjero e inmediatamente es recibido con una algarabía, con una apología, enzarzado, se le dona una casa, se le dona una jipeta, se le da una pensión, se le da una asistencia a toda su familia. O sea, el dispositivo asistencialista del Estado Dominicano inmediatamente actuó en el caso de Luis Pié, pero en el caso de Cielo García,
que no es un montaje, que es un hecho vivo, crudo, horrible, no se ha producido absolutamente ninguna intervención estatal, salvo la política de ocultamiento y de marginación del caso. Bueno. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos dominicanos y ustedes, vamos a decir el Colegio de Abogados, para que realmente se haga un plan efectivo para la migración haitiana? Porque estamos hablando en este caso de cómo sufrimos los dominicanos, tanto cuando sufren agresiones como cuando se nos agotan los presupuestos en los hospitales, en los colegios, para nuestros propios niños y enfermos. Pero también los mismos haitianos malpasan cuando llegan a una población donde no hablan el idioma, no tienen la misma cultura, no tienen trabajo y pueden llegar a estos actos de violencia. ¿Qué se está haciendo para solucionar este problema? Estos hechos, estos nuevos eventos de violencia emergente en la sociedad dominicana y de victimización de dominicanos, esta nueva situación de trasiego masivo de haitianos al país y de la creación de asentamientos poblacionales en territorio dominicano, obliga por necesidad al Estado dominicano, al gobierno dominicano, a las agencias de seguridad, a las agencias de migración, de salud pública, a un replanteamiento integral, global, de la problemática, porque no podemos continuar con la crisis hospitalaria que se está produciendo, ¿Hay algún comité? o con la crisis infantil, sí, porque son usados los niños haitianos como escudo. Entonces, al presidente de la República, a las agencias gubernamentales de seguridad, de inteligencia, que tienen la información, los ministerios responsables tienen que presentarle el problema real, objetivo, y por parte nuestra, el pueblo dominicano, ser objetivo y demandar al gobierno la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger a la población dominicana, para proteger la integridad territorial y hacer cumplir sencillamente el mandato constitucional por el que juraron hacer cumplir las autoridades nacionales. Doctor, finalmente, ¿cómo está el ánimo de Cielo? ¿Cómo se siente ella? En buen ánimo, en buen ánimo. Wow, en buen ánimo. Porque Cielo todavía está en una etapa de reconocimiento del problema. Sí. Ella no ha caído en su etapa más crítica y por eso va a necesitar un acompañamiento terapéutico, psicológico, que nosotros estamos tratando de organizar. Porque la familia de Cielo es marginada, muy pobre, con muchas carencias y muchas necesidades. No sé cómo Cielo pudo sobrevivir. Los machetazos tengo entendido que le tiró al cuello también y las piernas no es casi un milagro de la supervivencia. Sí. No Cielo es viva, está viva, probablemente como un testimonio de un hecho que nos negamos a entender y a reconocer y que tenemos ya que afrontar. No hemos presentado todas las fotos porque la verdad es que son muy cruentas, pero hemos visto fotos horribles. 24 machetazos. No nos atrevemos a en el cuello, machetazos directos a su aniquilamiento, a su eliminación física. La verdad es que sabemos que comisiones es lo que más tenemos en nuestro país, leyes y cuestiones que no resultan, pero algo habrá que hacer para que realmente se forme pues un cuerpo efectivo para que pueda trazar una política migratoria entre la República Dominicana y Haití. El Estado Dominicano tiene la capacidad, tiene la infraestructura institucional, es aplicar políticas que no se están aplicando por una deliberada posición oficial. Bien, doctor, muchas gracias por su participación, que fue muy esclarecedora, no solamente en este horrendo caso, sino también en la interesante visión que usted tiene en el tema de la seguridad nacional y de los fallos que hay en el tema de la migración dominicana. A ustedes continúen con Buenos Días Santo Domingo, que hay mucho más.